Seguimos en el set de los videopodcasts que la Asociación Española de Vacunología ha instalado en el marco de este 12º Congreso que este año se celebra en la ciudad de Málaga. Y tenemos a nuestros invitados Álvaro Torres Lana y Avian Montes de Oca Melián. Muchas gracias por acercaros y dedicar estos minutos que vamos a estar conversando justo previo a vuestra entrada en el salón plenario para hacer vuestra conferencia. Gracias. Buenos días, gracias a ustedes. Pues bien, yo os quería proponer que habláramos sobre, digamos, el contenido de vuestra conferencia, que habla de los factores determinantes sobre la vacunación. Y en este caso, la primera pregunta que yo os haría sería si existe población sin acceso a la vacunación en nuestro país. Muy bien, lamentablemente tenemos buenos calendarios vacunales sobre el papel, pero luego a la hora de adaptarlos nos encontramos con que hay poblaciones vulnerables que no tienen el mismo acceso que los demás, que por una diversidad de razones, la mayoría son sociales, por eso hablamos de estos determinantes sociales que hacen que esta población, por, como he dicho, buena serie de circunstancias, no tengan un verdadero acceso total a lo que sería la oferta del calendario vacunal. Eh, el Sistema Nacional de Salud nuestro siempre se ha dicho que es un buen sistema, ¿no? Que tenía muy buenas coberturas, pero en la actualidad tiene recursos para garantizar vacunación para toda esta población que mencionas que no tiene acceso a la vacunación. Y claro que sí, los recursos existen, ¿no? Lo que ocurre es que el sistema tiene dificultades para detectar estas bolsas de personas que, bueno, pues hay una diversidad de población muy grande. Claro, hay muchos motivos por los cuales estas poblaciones no acceden, ¿no? Algunas veces son motivos religiosos, otras veces son motivos étnicos, otras son culturales, otras que su propia religión les dice que, bueno, son fatalistas y que tienen que pasar la enfermedad, ¿no? Entonces, los motivos son muchos, por lo tanto, la oferta tiene que individualizarse y ese es el esfuerzo que le cuesta al sistema, pero recursos tiene. Pero ¿y se está tomando alguna medida para poder solucionar este aspecto? Desde el punto de vista estructural, no. Lo que tenemos son esfuerzos puntuales, individuales, de gente comprometida, que de repente dice, bueno, pues en mi cupo tengo mucha población, por ejemplo, de etnia gitana, y voy a hacer este acercamiento. Chapó, son buenos esfuerzos. Pero yo creo que lo que intentamos todos conseguir es que realmente hay una buena gobernanza en vacunaciones, igual que en todo el sistema sanitario, como es natural, que sea primero capaz de hacer un análisis, un buen análisis de situación. Es decir, en tal provincia o en tal sitio existe este grupo que yo tengo que intentar meter dentro del sistema y que no dependa todo del buenismo de algunas personas. Y contando que tenemos recursos y que esto se podría llevar a cabo, eh, digamos, ¿cómo se podría ganar también la confianza por parte de estas personas en situación vulnerable que no quieren vacunarse, aunque tengan esa posibilidad? A veces no es que no quieran, sino que ni siquiera saben que esta oferta existe. O luego tienen problemas de acceso administrativo. Es decir, ya te digo que el problema es muy complejo, ¿no? Yo creo que lo primero es acercarse a esta población. Hay que conocerlo. Por eso digo que siempre hay que hacer un análisis de situación. Por ejemplo, si hablamos de la etnia gitana, nosotros no podemos desde nuestra perspectiva, nuestra forma de ver, intentar decir, pues que vengan y que se vacunen. No. Tenemos que acercarnos a ellos posiblemente a través de mediadores sociales. Y no vamos a hablar solo de vacunación. Eso tiene que ir dentro de todo un paquete de integración, de una política social integradora. Entonces, es un tema complejo que tiene que ir por fases, tiene que estar muy bien planificado y yo creo, de todas maneras, que lo fundamental es conocer realmente las necesidades de la población que sea. He dicho gitanos, como puede ser población de personas que pertenecen al colectivo LGTBI, es decir, lo que sea, pero tienes que acercarte a ellos y conocer profundamente sus motivaciones y las cosas o las condiciones que hacen que no accedan totalmente a nuestra oferta vacunal. Sin duda. Avian, tú que vives en Canarias, eres canario y trabajas en Canarias y vives en los flujos migratorios que todos vemos en los medios de comunicación, ¿cómo definirías la situación frente a la vacunación? Pues quizás una de las claves ya la ha nombrado Álvaro, ¿no? O sea, el sistema sanitario puede tener una oferta magnífica de vacunación como tenemos, ¿no? Pero hace falta un esfuerzo más allá, ¿no? Al final hay que hacer un análisis profundo de cuáles son las barreras
que hacen que determinada población no acceda a las vacunas, ¿no? Y hacer todo lo posible por derribar esas barreras y por acercarse el sistema a las personas. Cuando hablamos de personas que están en tránsito, que son migrantes, que han dejado sus países para dirigirse a Europa, ¿no? Aunque hay una variabilidad tremenda entre ellos, ¿no? Digamos que el punto que tienen en común es que concretamente esta migración que llega en embarcaciones precarias, ¿no? A nuestras costas, están en una situación administrativa irregular. Y eso condiciona muchísimo el que se acerquen o no a la administración, a los servicios públicos, por el temor de que quizás, pues, al final acabe en notificación a policía y acaben deportados después de lo que han pasado, ¿no? Entonces, la clave está en que las administraciones públicas tienen que pensar que el objetivo, o los servicios sanitarios tienen que pensar que el objetivo es que la mayor parte de la población esté vacunada. Y no nos sirve el café para todos. O sea, tenemos que hacer estrategias específicas dependiendo de donde encontremos el problema. Sin duda. Hablamos de migrantes, pero bueno, también hablamos, y es un concepto que repetís cuando os expresáis, que son personas en situación vulnerable, que no solamente hace referencia a migrantes. ¿A qué perfiles de personas podríamos referirnos? Pues son muy diversas, porque va a depender de muchísimos factores, ¿no? En España yo creo que quizá lo que más encontramos, aparte de la población migrante, es la etnia gitana, ¿no? Es una población con unas tasas de cobertura muy, muy bajas. También es verdad que nos faltan datos. Yo creo que en España tenemos que trabajar más para detectar este tipo de poblaciones, pero digamos que en general las personas de etnia gitana están en una posición muy mala con relación a la cobertura vacunal, pero no solo ellos, ¿no? En general, todas las personas que tienen renta baja tienen más dificultades porque por desconocimiento, básicamente, para acercarse al sistema, pero también, bueno, las personas con su orientación sexual, el colectivo LGTBI tiene problemas, tenemos unas bajas coberturas en personas que son VIH positivos, es decir, todo esto tenemos que trabajarlo mucho. En esta mesa, los diferentes ponentes que han ido pasando, siempre ha habido, digamos, un mensaje que era ganar la confianza para que aquellos que son más reacios a vacunarse lo hagan. ¿Cómo se podría hacer en este colectivo de personas vulnerables, que incluye migrantes e inmigrantes? Sí, en los que, digamos, viven en España, como los que te he comentado, hay que acercarse a ellos. O sea, no hay más remedio, hay que conocer sus motivaciones, los problemas que tienen, que pueden ser administrativos, pueden ser religiosos en algunas ocasiones. En el caso de los colectivos LGTBI, hay que ir a través de las ONGs frente a las cuales ellos tienen bastante confianza, porque no es fácil. Destaparse delante del sistema sanitario para decir, mira, existe esta oferta y yo me puedo beneficiar, pero para eso tengo que decir que pertenezco a este colectivo. Eso, hay personas que todavía no están preparadas para hacerlo, entonces eso requiere una labor importante y nosotros lo que tenemos que hacer es poner puntos de vacunación cercanos a ellos, donde las ONGs, por ejemplo, son un terreno en el que ellos pueden tener más confianza y, insisto, como he dicho antes, que esto también tiene que venir dentro de un paquete entero. ¿Vale? La vacunación es muy importante, pero por ejemplo en este colectivo que estamos hablando, el LGTBI, pues tendrá que ver también con temas de educación para la salud de sexual y para tener una salud afectivo-sexual completa, correcta y que muchas veces tienen muchas carencias en este sentido. Si me dejas añadir, es verdad que España ha optado por no hacer la vacunación obligatoria. Esto hay gente que no lo entiende a veces, ¿no? Dice, bueno, ¿qué? Entonces sería, ¿no? Con hacer la vacunación obligatoria. Y nosotros pensemos que es una solución acertada el no obligar, ¿no? Porque la obligación siempre genera rechazo y aquí lo que nos interesa el objetivo es que la población perciba que las vacunas son buenas para su salud y que las demande. O sea, lo que tenemos que es transmitir la información para que la gente, información adecuada, para que sea la misma población la que demande la vacunación como algo que es beneficio para su salud. Cuando hablamos de personas que vienen de otros países, esta información obligatoriamente hay que transmitirla a veces en otros idiomas o hay que enfocarla según la cultura de la que se trate, porque los conceptos de salud y enfermedad son muy diferentes en otros países. Entonces, aquí yo me gustaría resaltar el papel que tienen los mediadores.
Mm. socioculturales, ¿no? No solo por el idioma, no es simplemente traducción, sino ganarse la confianza de la otra persona que está en un país extranjero casi siempre en una situación irregular y a veces no muy bien recibido, para que entienda la importancia que tiene vacunarse. Entonces, la labor de los mediadores a mí me parece algo fundamental, ¿eh? No solo cuando hablamos de países africanos, sino también pues, otro tipo de colectivos en el que ellos necesitan un referente que sea de su propia etnia o de su propia cultura para que den ese paso de adquirir la confianza como para Sí, vacunarse, sí, ¿no? sí, sí, yo totalmente de acuerdo. Yo voy a poner en la charla que vamos a exponer ahora en el Congreso de la Asociación Española de Vacunología, una experiencia que han tenido en la Comunidad de Madrid a través de mediadores sociales para acercarse a la etnia gitana y que todos los mediadores son gitanos. Y que además incluso ellos en las conclusiones dicen, hemos aprendido muchísimo en nuestra cultura estando inmersos en personas que siendo de mi misma etnia estaban en unas condiciones más desfavorecidas. Pero el acercamiento a través de personas que son iguales, son muy importantes. Por eso también en los colectivos LGTBI utilizamos las ONGs porque se acercan a este colectivo, saben hablar su idioma. Y es Ujú. muy importante porque ellos se encuentran rechazados. Entonces, ¿cómo voy yo a decirles que acepten una oferta mía de vacunación junto con un mensaje de rechazo? Esto no cuela, no casa bien, ¿no? Entonces, Ujú. por eso es muy importante lo que ha dicho Avian de estos mediadores, que sí pensamos muchas veces que es por problemas de idioma, y no es esto, va mucho más allá. Por eso la planificación a la hora de realizar estos programas es fundamental. Sin duda. Y bueno, un ejemplo sobre esto que comentáis también, creo que fue la pandemia COVID, ¿no? Que tuvimos cuando realmente la población percibía que tenía un riesgo serio para su salud, pues al final el que conseguía vacunarse rápidamente celebraba, ¿no? Que se había vacunado. Por cierto, ¿cómo impactó la pandemia en la vacunación en este colectivo de personas vulnerables? Bueno, pues impactó positivamente, la verdad, porque nadie quiere que venga pandemia, ¿eh? Ni mucho menos. Pero digamos que dinamizó el conocimiento de estas poblaciones, ahondó en los estudios y ahora sabemos mucho más de estas inequidades que existen en el sistema, voy a ponerlo entre comillas, gracias a la pandemia, ¿no? Y yo supongo que la población inmigrante, pues también, ¿no, Damián? Sí, bueno, y se hicieron, claro, hay que pensar aquí que en los momentos iniciales de la pandemia y cuando empezamos a disponer de vacunas, que por cierto ha salvado la vida de millones de personas y hay que dejarlo bien claro porque desgraciadamente al final, ¿no? Lo que estamos viviendo actualmente es como una especie de duda, ¿no? A la vacunación contra la COVID, cuando esa vacuna ha salvado millones de vidas. Pues se hicieron esfuerzos de las administraciones públicas por intentar que no quedara nadie sin vacunar por dos cuestiones. Primero, por la salud individual, pero desde luego por la salud pública, ¿no? Entonces, cuando pensamos realmente en la salud pública, se hacen esfuerzos y como otras tantas cosas, las hemos olvidado después de la pandemia. Olvidado cuestiones de este tipo que no les hemos aplicado a otras vacunas, ¿no? Y que sería deseable. ¿Por qué? Porque no tenemos esa sensación de riesgo como tuvimos con la COVID, ¿no? Y esto es una pena porque al final es la única manera, o sea, el tener políticas de poder llegar a poblaciones vulnerables es la única manera de que no haya bolsas de susceptibles. Y aquí de lo que estamos hablando es que hay personas susceptibles a tener enfermedades que se pueden prevenir con vacunas. El asunto, si son migrantes o si son pertenecen a un colectivo, entre comillas, es secundario, si hablamos de epidemiología, ¿no? O sea, aquí lo que tenemos que ir es a las bolsas de susceptibles y vencer las barreras que hay para conseguir que tengan acceso a la vacunación. Ujú. ¿Qué papel juegan las organizaciones no gubernamentales en la vacunación frente a este perfil de población? Mira, Álvaro ya lo ha tocado el tema, ¿no? Vamos a focalizarnos ahora, por ejemplo, en otro grupo poblacional que son las personas en situación de prostitución. Las mujeres, casi siempre son mujeres, ¿no? El 97% en España son mujeres. Más del 90% son extranjeras en situación irregular, ¿no? Y entonces no solo tienen este problema administrativo para acceder al sistema sanitario, tienen el terrible estigma social de su trabajo, por decirlo así, o a lo que se dedican, ¿no? Que es un estigma que les acompaña en todos los aspectos de su vida y que a veces les frena a la hora de llegar a las administraciones públicas. Pues las organizaciones no gubernamentales que las apoyan, que las ayudan, pues son un nexo fundamental para conseguir que tengan acceso
a servicios públicos y entre ellas la asistencia sanitaria. Es un ejemplo claro donde las organizaciones tienen un papel clave. Álvaro también lo ha nombrado con los colectivos LGTBI o incluso con pacientes que viven con la infección por el VIH, ¿no? Todo lo que implique un estigma social, pues ahí están las organizaciones para facilitar el acceso. ¿Conocéis si existe información sobre coberturas de vacunación de personas vulnerables frente a la población general en España? Pero son muy pocos. Lamentablemente tenemos que trabajar más en este análisis de situación, que es lo primero que hay que hacer cuando uno planifica una intervención, es saber de qué parto. Las coberturas en población gitana española, no la que puede venir de Rumanía, que también muchos rumanos tienen son pertenecientes ni tienen este problema de cobertura, sino en la población española es muy bajo. Viene a ser casi la mitad aproximadamente las coberturas de la población española que no pertenece a esta etnia. En la población LGTBI también tenemos muchos problemas, aunque está menos estudiada, porque claro, en este caso nosotros no tenemos denominador. Nosotros no podemos ir preguntando a la gente si pertenece a este colectivo, ¿no? Entonces tienes que seguir a una cohorte específica para saberlo. Esto se ha hecho con la encuesta hospitalaria de personas que viven con la infección VIH, que se hace todos los años por parte de la División de VIH del Ministerio. Y entonces ahí sí que se ha podido ver que afortunadamente, a lo largo del tiempo, las coberturas vacunales han ido subiendo, pero estamos hablando de unas personas muy concretas, ¿no? Personas que tienen infección por VIH. ¿Qué es lo que ocurre con el colectivo LGTBI? No lo sabemos. En España en este momento no podemos saberlo. Yo voy a presentar estudios franceses. Es la única manera de acercarnos, ¿no? Mal, mal. Es verdad que Francia tiene una forma de vacunar diferente a la nuestra, pero los varones que tienen sexo con otros varones, los que nosotros denominamos HSH, tienen unas coberturas vacunales muy bajas en Francia, ¿no? Entonces, bueno, suponemos que en España ocurre lo mismo, pero nos falta terreno de investigación en este aspecto. En lo que se denota de todo lo que nos habéis contado es la falta de equidad que existe para ese acceso a la salud pública entre los colectivos vulnerables Exacto. y la población general. Una pregunta para los dos, que sería cuál sería el escenario deseable, que a lo mejor esta es más fácil de contestar que la siguiente, que sería ¿y cómo se podría hacer? Eh, De manera abstracta, yo diría que es la flexibilidad del sistema. Es decir, que el sistema tenga políticas estructurales que se adapten a las necesidades de cada uno de los colectivos, que van a ser distintas, ¿no? Pero el sistema es bastante esclerótico en esto, ¿eh? Es muy difícil que se pueda ir adaptando, así de manera general. Es decir, no podemos hacer siempre la misma oferta, sino que tiene que ser individualizada. No sé Y si... empezaste la entrevista comentando si nuestro país tiene recursos, ¿no? Y desde luego recursos tiene, ¿no? Lo que hace falta es hacer un análisis profundo de la problemática y detectar eh, dónde están esas bolsas de población que no acceden, ¿no? Yo creo que nuestro país tiene la capacidad de hacer eso, tiene la capacidad de detectar estas bolsas de población que son susceptibles a enfermar y que al final la medicina, la epidemiología, la salud pública, la medicina preventiva va por ahí, ¿no? Vamos a prevenir antes de que suceda, ¿no? Vamos a estudiar el problema antes de que ocurra, ¿no? No vamos a esperar a que haya X brotes de una enfermedad que podíamos haber evitado con la vacunación, ¿no? Vamos a hacerlo antes. Y esto, el sistema tiene recursos, solo falta que se haga el análisis y que se ponga el empeño en hacerlo, ¿no? La OMS desde hace muchos años promueve una estrategia que se llama TIP, ¿no? Que al final es programas de vacunación, digamos que adaptados a la realidad, ¿no? Lo que hace es que identifica un grupo de personas que no están vacunadas, analiza cuáles son las razones que hacen que no lo estén, ¿no? Y pone soluciones a esas razones. Pueden ser razones culturales, razones administrativas, cuestiones religiosas, de creencias, lo que sea, ¿no? Entonces, hay que hacer como un esfuerzo más, ¿no? Para poder llegar a esa población si lo que queremos es que efectivamente el acceso a la vacunación sea universal, que es lo que se trata. Pues Álvaro, Avial, muchísimas gracias por todo lo que nos habéis contado y vamos a escuchar con mucha atención esa conferencia que dentro de nada hacéis en el salón plenario de este congreso. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.